La última de nuestras charlas de esta noche va a tener lugar con un filósofo, ensayista, escritor, pensador y viejo amigo de Estudio Abierto, como es el profesor Aranguren, invitado hoy en nuestro programa. Buenas noches y bienvenido, profesor. Buenas noches. Hace algún tiempo el profesor Aranguren publicó un interesante librito titulado Bajo el signo de la juventud. Y quizá la primera pregunta para entrar en el camino de las preguntas y de la charla sería ¿hasta qué punto influye la juventud en la marcha de los acontecimientos sociales? Influye enormemente y cada día influye más. Cuando yo era chico, los jóvenes apenas existíamos, éramos una especie de preadultos, pero ahora todos querríamos ser jóvenes y todos, en la medida en que podemos, imitamos a los jóvenes. Creo recordar que en alguna ocasión hacía una precisa diferenciación entre los jóvenes y juventud. ¿Existe realmente tal diferencia? Sí, porque en mi época existíamos los jóvenes, pero no la juventud. La juventud como un cuerpo sustantivo, importante, que pesa en los acontecimientos, no existía. ¿Sigue teniendo vigencia aquello de la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo? Sí, por desgracia sí, se cura con el tiempo, o más bien se enferma con el tiempo, se pierde la juventud, que es, según Rubén Darío, el divino tesoro. ¿Y hasta qué punto, profesor Aranguren, imprime progresivamente su estilo de vida y de costumbres la juventud a otros estratos sociales? Lo ha impreso, sobre todo, hasta hace relativamente poco tiempo. Yo diría que ahora las cosas están cambiando. Por ejemplo, nuestros gobernantes son todos jóvenes. Y sin embargo empiezan a no parecerlo. Ya nos hablan como si fuesen viejos. Todos, es que la política parece ser que envejece. De hecho, vemos a través de las apariciones en televisión paulatinamente cómo van envejeciendo. Sí, sí. Yo he escrito eso, que hay esa expresión famosa de que el poder corrompe. Yo no sé si el poder corrompe, pero que desde luego envejece, eso es indubitable. Decía el profesor que nuestros políticos son cada vez más jóvenes, menos en Estados Unidos, que cada vez son más viejos. En Estados Unidos y en la URSS. Y en la Unión Soviética igualmente. Sí, los poderosos parece que siguen siendo los viejos. ¿Y qué lección se puede sacar de eso? De que los poderosos sigan cada vez más viejos. Sigan siendo cada vez más viejos. Pues mala señal, porque por una parte son los viejos viejos y por otra parte son los jóvenes, como decíamos hace un momento, que envejecen. Y bueno, de todos modos, pues no se sabe muy bien qué es lo menos malo de las dos cosas. Profesor, si le parece, y puesto que es usted sobre todo un estudioso de los acontecimientos nuestros de cada día de la sociedad, podríamos ir dando un repaso a lo que sucede a nuestro alrededor. Por ejemplo, ¿cómo explica la última espiral de terrorismo que se ha producido últimamente? Eso quien tendría que haberlo explicado fue quien inauguró hoy el programa, Barrio Nuevo. Efectivamente, él ha dicho que estos casos últimos son aislados más bien. Sí. No sé, pero hay una dialéctica, terrorismo, antiterrorismo terrorista, que es temible. La invención del GAL a mí me parece sumamente grave. Yo no sé quién ha inventado el GAL, pero si yo fuese político, que no lo soy felizmente, ni lo habría sido nunca, y estoy un poco abrumado por tanta afluencia de políticos como ha habido hoy en este programa, si yo fuese político, digo, pues no querría entrar en esa espiral de la violencia y habría sido sumamente duro con la invención de ese GAL. Yo tengo la impresión de que no se ha sido lo suficientemente duro contra el GAL, porque no se puede entrar en eso. Dejemos a los terroristas que sean terroristas, pero no seamos nunca antiterroristas terroristas. Y de repente aparece en la movida política, como dicen los modernos, un partido, el Partido Reformista. Es simpático que aparezca, porque la derecha española, la derecha establecida, no tiene remedio. Y además, y ellos lo saben, no puede pasar ya de un techo que tiene establecido. Entonces, es una alternativa, un reformismo, que sea una derecha civilizada, una derecha como hay en otros países, porque la derecha nuestra, en definitiva, es nostálgica del franquismo. En cambio, el reformismo no, parece ofrecer otra cosa distinta, que no sea la melancolía de aquello que desapareció. ¿Y OTAN sí o quizás OTAN no? ¿Estamos como estábamos o...? Yo me temo que eso no nos compete a nosotros, el decidirlo. Yo estoy por el OTAN, no.
¿Y por qué, el profesor? gobierno está por la OTAN, sí, pero ni lo que digamos el gobierno ni yo parecen importar mucho. Eso se dice en otro sitio y aquí se hará lo que se diga en otro sitio. ¿Por qué, profesor, es usted partidario de OTAN no? Bueno, pues porque de todos modos yo no tengo mucha simpatía nostálgica por el franquismo, pero me parece recordar que no entramos en la última guerra mundial. Me parece recordar, y puedo recordarlo porque ya soy bastante viejo, que tampoco entramos en la Primera Guerra Mundial o Guerra Europea, como se decía entonces. Por tanto, me parecería una triste gracia, o más bien desgracia, que entrásemos en la Tercera Guerra Mundial, que sería probablemente la última guerra mundial. Profesor Aranguren, ¿y su opinión respecto a nuestra incorporación al mercado común al precio que sea? No, al precio que sea, no. A mí me parece bien que se entre en el mercado común, pero no a cualquier precio. El otro día o hace unos días se ha suprimido aquel papelote que decía fe de vida y que uno debía mostrar y demostrar por ahí para asegurar a quien lo viera que estaba uno vivo. ¿Le da esto pie para algún comentario al respecto? No sé, porque no sé muy bien en qué consiste esa desaparición de la fe de vida. Pero nosotros estamos, todos los que estamos aquí, todos los que están frente a mí, usted, José María y yo mismo, estamos dando fe de vida y eso creo que es importante, que demos todos fe de vida. Eso no servía, ¿eh? El ir allí, no servía. No servía burocráticamente, pero a nosotros yo creo que ni a ustedes ni a mí nos importa mucho la burocracia. Recojo textualmente un titular de la prensa de ayer. Decía: fue denunciado por su padre en Barcelona. Detienen a un joven heroinómano que mató a su madre para adquirir droga. ¿Qué comentario le sugiere esto? Que me parece horrible porque por una parte se cantan los loores de la familia, pero por otra parte esos son testimonios tristísimos de que la familia se disuelve y eso es sumamente grave. Si miramos a nuestro alrededor vemos que tenemos videotexto, que los ordenadores personales son cosa de cada día en cualquier casa, los chicos ya están con sus ordenadores, sí. Que la sofisticación de la mecánica ha llegado a extremos inconcebibles, que ya hay unas antenas parabólicas que utilizadas en casa puede uno apretando un botón ver Italia, Francia, Alemania, Moscú, etc. ¿Se ha perdido el profesor Aranguren en este mare magnum de mecanización o no? No, porque de todos modos yo tengo la obligación y también yo diría la devoción de seguir al día, aunque hace poco tiempo en un periódico amarillista han supuesto que yo era un gagá o algo parecido, lo han dicho así expresamente, pues creo que estoy atento a lo que ocurre y por tanto esos artefactos no diré que me son familiares, pero los conozco, sí. La prensa de hoy destaca los acuerdos alcanzados en el tema de Gibraltar. ¿Cómo ve el futuro de la Roca, profesor? Es un futuro que no me importa mucho. La Roca no va a ser nunca española. En todo caso, será de la OTAN, será de algo supranacional. En cambio, sí sentiría una nostalgia grave si una ciudad que yo amo, en la que he estado muchas veces de visita, siempre no he vivido nunca allí, como Melilla, dejase de ser española. Me parece que Melilla es una ciudad española, que Gibraltar históricamente tendría que pertenecer a España. Yo preferiría no perder Melilla. Ceuta lo conozco menos, pero me temo que las cosas no se decidirán por nosotros, se decidirán como siempre, o como siempre desde hace relativamente poco tiempo, más allá no solamente de nuestras fronteras, sino de nuestro océano Atlántico también. Esos magníficos humoristas que son Gallego y Rey publican hoy una viñeta que le muestro ahora. Se ve al presidente del gobierno, Felipe González, teniendo en una mano una pesa con la CEE. Sí. En la otra mano tiene Gibraltar y en la tercera viñeta se ve una balanza en la que en uno de los lados está la pesa de la CE y Gibraltar y en la otra la OTAN. ¿Usted también lo ve así? Quiero decir, a cambio de una cosa vamos a conseguir las otras. Es que yo no tengo una concepción contable de la existencia. Yo no creo que la existencia es por un lado el debe y por otro el haber y yo tengo que pagar para que me den esto y toma y daca. Yo no soy así. Yo comprendo que los políticos sean así y esta sesión, como dije antes, ha estado sembrada de políticos. No, yo no entiendo la vida al estilo de los políticos, ¿no?
y por tanto esa viñeta me temo que vaya a ser real, pero yo protestaré en la medida en que pueda frente a ese cambalache de la realidad. Hace un par de semanas, a raíz de la publicación de un artículo en El País, me parece que tuvo usted una presencia abundante en los papeles. Sí, en los papeles privados, porque he recibido una porción de cartas, de llamadas telefónicas muy simpáticas para mí, pero en los papeles públicos, porque esa prensa de superderechas me ha atacado, como por otra parte es usual, y me han atacado como hacen siempre, con puros insultos, es decir, sin argumentación ninguna. Una duda, profesor Aranguren. ¿Usted tiene madera de director general o de ministro o de algo así? No. Quiero decir, ¿tiene alguna ambición secreta de poder? No. Yo creo que es la única virtud que tengo. Ser una persona independiente que no quiere nada y no espera nada. No quiero nada económicamente porque me doy por conforme con mi situación económica holgada. No quiero nada políticamente porque lo que más detesto en el mundo es un cargo público. Y no quiero nada tampoco socioculturalmente porque me basta con de vez en cuando dar una conferencia o una charla, hablar con unas gentes, pero no aspiro a honores, a condecoraciones, a títulos académicos o de otra clase. No quiero nada. ¿Qué balance cabe hacer para 1984 y qué perspectivas vislumbra para 1985, profesor? Pues no sé, porque no soy futurólogo, pero yo soy optimista, creo que por temperamento, pero también por sentido moral. Yo creo que lo que nosotros digamos y lo que nosotros hagamos, aunque sea mínimamente, influye sobre la realidad. Entonces tenemos la obligación de ayudar a que la realidad sea mejor y eso solo podemos hacerlo con nuestro optimismo de palabra y de obra. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Buenas noches.